Entonces el primer ejercicio de este capítulo del SPIVAC es realizar derivadas de las funciones que nos proponen ahí. Todas estas funciones son funciones integrales. Entonces, para cada una de estas necesitamos encontrar f' de x. Entonces, para llevar a cabo eso, para todos estos casos, vamos a usar el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, si nos acordamos que nos dice este teorema fundamental del cálculo, pues le voy a poner teorema fundamental del cálculo, la primera parte, nos dice que la derivada con respecto a x de la integral definida de ax de una función f de t va a ser igual a esta función en x, ¿no? F de x. Entonces, si observamos el primer caso, la función del primer caso, yo tengo una integral, pero el límite superior no es solo x. Aquí tenemos x cúbica. Entonces, lo que tenemos aquí en realidad son una composición de funciones. Si hacemos h de x igual a x cúbica y g de x a la integral de a x del seno cúbico de t, entonces tendríamos la composición de g con h. Entonces, f de x es la composición de las funciones h de x, que sería en este caso, voy a poner x cúbica, y que g de x sea la integral de a x del seno cúbico de t de t. Entonces, f de x sería g evaluada en h de x, es decir, g compuesta con h. Entonces, por la regla de la cadena, la derivada de f sería g' de h de x por la derivada de h. Entonces, usando esta regla de la cadena, para encontrar la derivada aquí, tendríamos que f' de x sería g', donde g' es esta integral, evaluada en h de x, pero ¿quién es x? ¿Quién es h de x? Es x cúbica por la derivada de h. En este caso sería 3x cuadrada. Entonces, en la función g', bueno, para obtener g', aquí es donde aplicaríamos el primer teorema fundamental del cálculo. Esto sería la derivada. Voy a poner entonces la derivada con respecto a x de g de x sería seno cúbico de x. Aplicando en esta integral el primer teorema fundamental del cálculo, la derivada simplemente me queda seno cúbico de x. Entonces, g' de x cúbica sería seno cúbico de x,
pero en lugar de x, el argumento del seno va a ser x cúbica. Y este sería entonces la derivada de esta función integral. ¿Alguna duda, David? Ok. Entonces, vamos a hacer el segundo. El segundo nos dice que tengo la integral de 3 a este valor de esta función. Ajá, entonces, igual, vamos a usar el primer teorema fundamental del cálculo para obtener f'. Entonces, igual que en el caso anterior, pues esta también es una composición de funciones. En este caso, si describo a f como la composición de las funciones g y h, entonces, en este caso, g de x sería la integral de 3 a x de la función 1 entre 1 más seno cúbico, perdón, más un seno sexto de t más t cuadrada de t. Y en este caso, h de x sería la integral de 1 a x del seno cúbico de t de t. Entonces, igual que en este caso, la derivada sería aplicando la regla de la cadena. Sería g' evaluada en h de x por la derivada de h. Entonces, en este caso, tendríamos, ¿quién sería la derivada de g? Bueno, aquí aplicamos el teorema fundamental, entonces nada más nos quedaría la función evaluada en x, pero en este caso, en esta parte de la regla de la cadena, la evaluación es en la función h de x, entonces en todos estos argumentos pondríamos h de x. Entonces, este primer término sería 1 entre 1 más seno sexto de la integral de 1 a x de seno cúbico de t de t, más la integral de 1 a x del seno cúbico de t de t al cuadrado. Entonces, esto sería g' evaluada en h de x por la derivada de h, sería volver a aplicar el teorema fundamental de cálculo a esta integral. Entonces, esto nos quedaría seno cúbico de x. Y esta sería la derivada entonces de esta segunda función. Entonces, cuando alguno de nuestros límites no sea la variable x, sino sea una función, estamos en un caso de una composición de funciones. Entonces, vamos a usar siempre la regla de la cadena. Entonces, que no se nos olvide aplicar el teorema fundamental del cálculo como a la integral grande, pero después multiplicarla por la función evaluada como la función interna en la composición. Bueno, ahora vamos a hacer el tercero. Entonces, en el tercero, aquí las integrales no tienen los límites para x y y, no tienen más que la variable sola. Entonces, aquí no estaríamos en un caso de composición de funciones. Vamos a pasarnos acá.
Entonces, para este caso, igual por el teorema fundamental del cálculo, el primer teorema, tendríamos que f' de x sería igual a la derivada con respecto a x de la integral de 15 a x de la función que corresponde a la integral de 8 a y de 1 entre 1 más t cuadrada más seno cuadrado de t. Entonces, aquí es importante ver sobre qué variable estamos integrando y qué tenemos en los límites de integración. Entonces, si nos acordamos así de la forma general del teorema fundamental del cálculo, tenemos que la derivada con respecto a x de la integral que va de a un valor x o a la variable x de f de t de t, siempre es igual a la función en x. Entonces, en este caso, tengo la derivada con respecto a x de la integral de un cierto valor a x de una función y la variable sobre la que estoy integrando en este caso no es t, sino es y. Entonces, cuando aplique el teorema fundamental del cálculo, la función va a quedar evaluada en este caso en y. Entonces, sobre todo esta integral, ¿dónde está y? Pues está aquí. Esto que tiene t en este caso no son las variables sobre las que estamos integrando. Entonces, usando el teorema fundamental del cálculo, esto quedaría como la evaluación de la función en la variable x, pero la variable sobre la que estamos integrando es y, entonces lo único que va a cambiar son mis límites de integración. En lugar de tener aquí y, voy a tener x. Y el integrando de esta función quedaría igual en términos de t. Entonces es importante tener en cuenta sobre qué variable estamos integrando. Faltó un más. ¿Dónde me faltó? Sí, aquí. Ajá. Ok. Bueno, entonces ahora el cuarto. Entonces, en este caso, igual, aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Aquí tampoco tenemos una composición de funciones porque los límites que tengo en la integral, en el caso de la variable, pues está la variable sola. La variable no es una función compleja, así como x cuadrada o como lo que teníamos acá en los casos del primer ejercicio y el segundo ejercicio. Entonces, en este caso, f' de x sería la derivada con respecto a x de la integral de x a b de 1 entre 1 más t cuadrada más seno cuadrado de t. Ahora, si nos fijamos en cómo está descrito el teorema fundamental, nuestros límites de integración van de a x. En este caso, van de x a b, pero podemos cambiar estos límites de integración agregando un signo menos. Entonces, esto sería la derivada con respecto a x de menos la integral de b a x de 1 entre 1 más t cuadrada más seno cuadrado de t
de t. Y entonces esto va a ser menos, y aplico el teorema fundamental de 1 entre 1 más x cuadrada más seno cuadrado de x. Ahora el 5. Tenemos f de x igual a la integral definida de a a b de x entre 1 más t cuadrada más seno cuadrado de t de t. Entonces, en este caso, la integral definida es sobre la variable t. Entonces, aquí x se vería como una constante para esta integral dada. Entonces, podemos sacarla de la integral. Entonces, tendríamos x por la integral definida de a a b de 1 entre 1 más t cuadrada más seno cuadrado de t de t. Ajá. Y ahora sí, ¿qué pasa si derivamos? Bueno, la derivada es con respecto a x. Entonces, esto al ser una integral definida, el valor resultante es un número. Entonces, es una constante todo esto. Entonces, cuando derivemos con respecto a x, simplemente me va a quedar esa constante. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Bueno, entonces vamos a hacer el sexto. Entonces, en este caso, f' de x sería, bueno, tengo el seno de una cierta función. Entonces, por la regla de la cadena, sería la derivada de la función seno por la derivada de ese argumento del seno. Entonces, esto sería coseno de la integral de 0 a x por el seno de la integral de 0 a y del seno cúbico de t de t. Y esto multiplicado por la derivada con respecto a x de la integral de 0 a x del seno de la integral de 0 a y del seno cúbico de t de t. Entonces esto es, bueno, el coseno de todo esto va acá. Y aquí aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, esto nos quedaría como simplemente el seno de, y lo mismo que hace rato vimos en el caso de, en el caso 3. Ajá. Hay que tener en cuenta sobre qué variable estamos integrando. Ajá. Y sobre esa aplicar el teorema fundamental, ¿no? Entonces, en este caso, me quedaría el seno de la integral. Estoy integrando respecto a y, entonces aquí en la variable y vamos a tener ahora a la variable x.
y el integrando de esta variable que es con respecto a t se queda exactamente igual porque la integral fue respecto a y. Entonces, después de estos 6 ejercicios, como que las observaciones importantes son identificar en qué momento tenemos composición de funciones para que apliquemos correctamente la regla de la cadena junto con el teorema fundamental. Ver sobre qué variable estamos integrando, por ejemplo, este último caso y el caso del ejercicio 3. Entonces, sobre esa variable sobre la que estamos integrando es la variable, espérenme tantito, la variable sobre la que se aplica el teorema fundamental. Entonces, en estos dos casos, la aplicación de este teorema, lo único que afectó fue el límite, en ambos casos, en la variable y. Y en el caso de, igual, como en el ejercicio 5, identificar igual sobre qué estamos integrando. Entonces, según la variable sobre la que estemos integrando, si existen otras dentro de la misma función, pero son otras variables y no es la variable sobre la que se integra, entonces estas se consideran como constantes, ¿no? Como ocurrió en el ejercicio 5. Y aquí, pues también recordar siempre que cuando cambiemos límites de integración, hay que agregar el signo menos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el 6 y 7. Entonces, en este caso, lo que nos piden es la función inversa, no f'. Entonces, en el 7 nos dice hallar, bueno, sí, nos piden la derivada, pero de la función inversa y ponerla en términos de la inversa de f. Entonces, para esto, pues igual, seguramente ahorita vamos a ver que necesitamos aplicar el teorema fundamental del cálculo, pero también vamos a usar el teorema de la función inversa. Entonces, si se acuerdan de ese teorema, nos decía, para aplicada a esta f mayúscula, tendríamos que la derivada de la inversa es igual a 1 entre f compuesta con la inversa. Entonces tendríamos esto. Entonces vamos a usar esto y pues el teorema fundamental del cálculo. Entonces, en este caso del ejercicio 7, nosotros tenemos que f de x es igual a la integral de 1 a x de 1 entre t de t. Entonces, por el teorema de la función inversa tenemos esto que sería igual usando esta función a 1 entre, si recordamos otra vez el teorema fundamental del cálculo, la primera parte, así como se ve en general, tenemos que la derivada con respecto a x de la integral de a x de una función f de t igual a f de x. Entonces, aquí esta derivada f' es tener la aplicación del teorema fundamental sobre esta función. Entonces, esto nos va a quedar simplemente 1 entre la función. Pero en este caso,
está evaluada no en X, sino en la inversa. Entonces, esto sería, lo voy a poner, sería la derivada, esta f' sería la derivada con respecto, en lugar de X, ahora sería con respecto a la inversa de la integral de 1 a X, pero en este caso estoy usando como variable la inversa, entonces sería f a la menos 1 de X de 1 entre t de t. Y esto sería igual a 1 entre, aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues simplemente es 1 entre f a la menos 1 de X. O f a la menos 1 de X. Entonces tenemos que esto es igual a esto. Ahora vamos a ver el octavo. Va a ser muy similar a este mismo procedimiento, ¿no? Entonces, igual que aquí en el caso 7, por el teorema de la función inversa, tenemos que f a la menos 1, su derivada es igual a 1 entre prima menos 1 de X. Entonces, igual que aquí, lo voy a escribir igual que aquí. Ajá, esto sería 1 entre la derivada con respecto a f a la menos 1 X de la integral de 0 a f a la menos 1 de X de 1 entre, y ahorita mi función es esta. Ajá, entonces sería 1 entre 1 menos t cuadrada de t. Entonces esto es igual a, aplicando el teorema fundamental del cálculo, esto me quedaría en el denominador 1 entre 1 menos, y aquí en el t cuadrada tendríamos f a la menos 1 de x al cuadrado. Es lo mismo que 1 menos f a la menos 1 de x al cuadrado. Y bueno, entonces ya tenemos esta derivada de la función inversa en términos de la función inversa de f. Y ya estarían los 8 ejercicios. ¿Eso es como tarea o son ejercicios que tú pusiste? Pues son ejercicios del Spivak, como ok. probablemente vengan algunos del Spivak, pues dije, bueno, vamos a hacer los primeros ejercicios impares del Spivak. Va. Entonces, bueno, ese fue el 1. Ahora vamos al ejercicio 3 del Spivak. Entonces piden demostrar que los valores de estas expresiones no dependen de la variable x, ¿no? Entonces, ¿qué significaría eso? Que todo esto, pues ¿La es derivada sería igual que eso? que la derivada igual que esto, no, más bien que la derivada sea 0, ¿no? O sea, dice demostrar que estos valores finalmente, estos Claro, integrales porque me son dan algo, ¿no? constantes, ¿no? Claro, sí, qué Entonces, que interesante. eso algo no sea una función de x, a lo más que pues, sea una constante, para que no haya, para que esto es igual a algo, ¿no? Entonces, como tenemos integrales, nuestros límites de integración en x, entonces esto generalmente arroja una función de x, que
tengamos expresiones que no dependen de X, es que esa función que estaría del lado derecho de esta igualdad nos tenga esa variable X. Entonces, a lo más como que sea una constante, ¿no? O bien, si a esto le llamamos F, sería probar que F' de X sea 0. Y entonces, justamente al obtener la derivada de esto usando el teorema fundamental del cálculo, vamos a ver si efectivamente nos arroja un valor de 0. Entonces, pues igual, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si F es esto, veamos qué sucede esto. Entonces, F' de X sería igual a, por el teorema fundamental del cálculo, sería la derivada con respecto a X de 0 a X de 1 entre 1 más T, 1 más T cuadrada de T, más la derivada con respecto a X de 0 a 1 a 1 entre X de 1 entre 1 más T cuadrada de T. Entonces, esto es igual a, por el teorema fundamental del cálculo, el primer término sería 1 entre 1 más X cuadrada, más, y en el caso del segundo término sería 1 entre 1 más 1 entre X y esto al cuadrado. Y ahora, un detalle, a diferencia de este primer término, que en los límites aparece la variable X, aquí tengo una función sobre uno de los intervalos. Entonces, aquí, esta integral es una composición. Entonces, se parece como a lo que teníamos aquí en el 1 y en el 2. Entonces, que no se nos olvide usar la regla de la cadena. Entonces, aquí sería por la derivada con respecto a X de 1 entre X. Entonces, esto sería 1 entre 1 más X cuadrada más, aquí esto es 1 entre X cuadrada, luego saco como denominador, entonces va a tener X cuadrada más 1 entre X cuadrada, nos va a quedar en el numerador como X cuadrada entre X cuadrada más 1. Y la derivada de esto, pues es menos 1 entre X cuadrada. Entonces, esto es 1 entre 1 más X cuadrada menos este X cuadrada se va con este X cuadrada y me queda 1 entre X cuadrada más 1. Y esto me da 0. Entonces, efectivamente, la suma de estas integrales tendría como resultado o daría valores que no dependen de X, darían valores constantes. Vamos a ver el segundo. Entonces, para el segundo, pues igual, hay que ver, a ver si f de X. Sí, no te preocupes, Carlos. Entonces, si f de X es
toda esta integral de menos coseno de x al seno de x de 1 entre 1 menos t cuadrada de t. Entonces, igual que en este caso, para que esto no dependa de x, vamos a ver que esto al final es una constante. Ajá. Esto al realizar la integral, que no, lo que nos arroje sea una constante. Entonces, eso lo podemos también demostrar usando la derivada. Entonces, eso anterior significaría que f de x sea igual a 0, ¿no? Porque si f de x es igual a una constante, pues cuando derive esa constante me da 0. Entonces, vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Pero vamos a ver que el teorema fundamental del cálculo, donde lo puse, aquí va de mis límites de integración. Un límite es un número real. Ajá. El otro límite, pues bueno, si ahí está una función o una función que depende de la variable x o la variable x. Ajá. Entonces, si tengo una función que depende de la variable x, pues estaría en un caso composición de funciones. Ajá. Pero en este caso, ambos límites son funciones de x. Entonces, automáticamente, pues no podemos aplicar ya el teorema fundamental de cálculo. Tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es partir esa integral en dos. Ajá. Que una integral vaya del menos coseno de x a un valor intermedio constante y sumarle una integral que vaya de ese valor a constante al seno de x. Y sobre eso sí vamos a poder aplicar el teorema fundamental. Entonces, esto sería, de entrada, bueno, esto sería f', la derivada con respecto a x de esta integral. Esto es igual a la derivada con respecto a x y lo que les decía. Vamos a partirla. Entonces, una que vaya de menos coseno de x a un valor a de 1 entre 1 menos t cuadrada de t más una integral que vaya de a al seno de x de 1 entre la raíz de 1 menos t cuadrada de t. Entonces, sobre esta, sobre este segundo término, pues ya podríamos aplicar el teorema fundamental, ¿no? Igual, tenemos una composición de funciones. En lugar de tener aquí x, tengo el seno de x, entonces voy a tener que aplicar la regla de la El primero cadena. se voltea con signo negativo, ¿no? Ajá, y Ah, ok. este lo voy a voltear con signo negativo, que es el caso como el del ejercicio. ¿Cuál fue? ¿Dónde está? Creo que fue una hoja antes. Ahí está. Ajá, el 4. Este. Ujú. Entonces, como en ese caso, igual, para poder aplicar el teorema fundamental, entonces volteamos los límites y agregamos el signo menos. Entonces, esto va a ir de a menos coseno de x, de 1 entre 1 menos t cuadrada de t, más a al seno de x y 1 menos t cuadrada de t. Entonces, ambos casos son de funciones compuestas. Ajá. Entonces, en ambos casos vamos a usar regla de la cadena.
Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, este primer término sería menos 1 entre la raíz de 1 menos, y aquí sería menos coseno al cuadrado, entonces me va a quedar coseno cuadrado de x por la regla de la cadena, multiplicamos por la derivada de el menos coseno de x, más por el teorema fundamental del cálculo, aquí voy a tener 1 entre 1 menos seno cuadrado de t, y por la regla de la cadena multiplicamos por la derivada del seno. Entonces, este primer caso me queda la derivada de menos coseno, con este Más menos, cotangente, ¿no? Ah, no, la derivada. Sería más. la derivada. Ajá, entonces, Sería 1, ¿no? no. La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Ajá. Este menos con este menos es más, y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, Menos seno. tendríamos menos seno de x entre 1 menos Pero eso es coseno seno también. cuadrado de x. Ajá. Sí, ahorita cambio esto. Ujú. Entonces, aquí voy a tener la derivada del seno, es el coseno. Aquí tengo coseno de x entre 1 menos seno cuadrado de x. Ay, aquí me equivoqué. X. Ok, entonces, si nos acordamos de la identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, esto que tengo dentro de los radicales, en el primero es seno cuadrado, en el segundo es coseno cuadrado. Entonces, la raíz de seno cuadrado, pues simplemente es seno. Entonces tengo menos seno de x entre seno de x, más lo que tengo acá es coseno cuadrado con la raíz, simplemente coseno. Entonces, coseno de x entre coseno de x. Entonces, menos 1 más 1, 0. Entonces, aquí también el valor de esta expresión es una constante, porque la derivada de esta expresión es 0. Bueno, entonces, ¿alguna duda en este ejercicio 3? Ok. ¿Tú, David? Mildred. ¿No? Bueno, entonces, ese fue el 3. A ver, vamos a ver el 5. Entonces, en el 5 me piden encontrar una... sí, todo esto lo subimos al apartado de ayudantías. Ujú. Entonces, en el 5 me piden hallar una función g tal que, caso 1, tal que la integral de 0 a x del producto de esa g que tenemos que encontrar por t sea igual a x más x cuadrada. Ujú. Entonces, pues igual, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo para determinar esa función g, porque, bueno, si yo aquí uso el teorema fundamental del cálculo, es derivar ambos lados. Del lado izquierdo simplemente me va a quedar x g de x, y del lado derecho la derivada de esto. Entonces, a partir de esa igualdad voy a poder despejar esa g de x, ¿no? Además, bueno, nos dice observar que no se supone que g sea continua en cero. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, tendríamos que
la derivada con respecto a x de la integral de 0 a x de t g de t es igual a la derivada con respecto a x de x más x cuadrada. Entonces, aquí aplico el teorema fundamental y esto me queda x g de x. Y del lado derecho, pues es 1 más 2x. Entonces, si despejamos, g de x, esto es 1 entre x más 2. Entonces, aquí esta observación es porque si observamos ahorita cómo es la forma de g de x, pues en este caso, g no está definida en x igual a 0, ¿no? Entonces, no está bien definida ahí esa función g de x. Y bueno, por definición de, ahora que vieron la definición de integral, o ya sea también por medio de las sumas de Riemann, etcétera, entonces necesitamos un intervalo bien definido, ¿no? 0 a x. En este caso, estamos tomando cerrado el intervalo del lado izquierdo en 0. Entonces, necesitamos que g esté definida. Necesitamos que g esté bien, ¿okay? Esté definida en el intervalo, no sé, 0x. Ajá. No solo en el abierto del lado izquierdo. Ajá. Entonces, vamos a definir por partes a la función g. O sea, no importa que no sea continua la función que tome, ¿no? Justamente es por eso que nos dan esta observación. Porque usando esta función, pues justo aquí se nos está yendo la función. Ajá. Entonces, si yo escribo g de la función, voy a poner g de t igual a 1 entre t más 2, que fue lo que obtuvimos, cuando no estemos en 0, y una constante en 0, vamos a ponerle 0 en 0, pues esta función pues es discontinua en 0, pero está bien definida y ya vimos que si la función es discontinua en un punto no pasa nada, podemos calcular la integral. Entonces, esta función sería tal que me garantiza que la integral de 0 a x de este producto es igual a x más x cuadrada. De hecho, pues lo podemos integrar y volveríamos a obtener este valor de x más x cuadrada. Entonces, pues sí, así encontraríamos esta función. A lo mejor hay otras formas para encontrar la función. Esa función a lo mejor no es única, o sea, de procedimiento, pero bueno, ese es uno. En el caso del ejercicio 2, pues vamos a seguir la misma línea. Entonces, aquí igual. Bueno, aquí hay un detalle, ¿no? A diferencia de la integral de este primer ejercicio, aquí no estamos en un caso de composición de funciones. Aquí sí, porque el límite superior es x cuadrada. Entonces, pues no sé, sea sea y justamente esa composición de funciones. Entonces, y esto de t con
h de x igual a x cuadrada. Entonces, no, miento, que sea y esta y h esta. Entonces, la función completa, la función f de x, vamos a llamarle a esto f de x. Entonces, es como en los casos del ejercicio 1, de estos, pues es la composición de I con H. Entonces, por la regla de la cadena, f' de x, que es la derivada de esto, es la derivada de I evaluada en H por la derivada de H. Entonces, bueno, ahora sí, vamos al igual que en el primer ejercicio a derivar ambos lados. Entonces, la derivada con respecto a x de esta integral es igual a la derivada con respecto a x de x más x cuadrada. Entonces, este lado izquierdo es, voy a poner esto que escribí aquí, esto sería I' h de x, h' de x, y la derivada de esto pues es 1 más 2x. Entonces, y es esta integral, integral está evaluada, bueno, su derivada aplicando el teorema fundamental del cálculo simplemente sería xg de x. Entonces, esto y prima de x sería por el teorema fundamental del cálculo x g de x. Entonces, y prima de en h de x sería esto. Aquí en x sería h de x y aquí en g de x sería g de h. Entonces esto sería, déjenme ver, x cuadrada, porque h de x es x cuadrada. Entonces x cuadrada por g de x cuadrada y por la regla de la cadena por h', que es 2x. Y esto es igual a 1 más 2x. Entonces, de aquí, si despejamos... ¿Puedes repetir ese último paso? Y voy. A ver, entonces, lo que hicimos, estoy haciendo exactamente lo del ejercicio 1, solo que primero me fijé que es una composición de funciones, entonces digo, bueno, como es una composición de funciones, si a esto le llamo f, ¿quién sería f'? Entonces, como f es esta composición de funciones, por la regla de la cadena, es esto. Entonces, cuando yo derive esto, que es hacer esto, estoy aplicando, aquí voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo por un lado, pero dado a esta composición de funciones, es la derivada de este lado izquierdo es a su vez igual a esto, por la regla de la cadena. Entonces dije, bueno, aquí el lado izquierdo lo voy a poner en los términos de la regla de la cadena y el lado derecho pues lo derivé. Ahora, esta regla de la cadena me dice, vamos a derivar I', pero ¿quién es I? I es esta integral. Entonces, al derivarla, aquí voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Y entonces, esto me daría xg de x. Pero,
En este caso es la evaluación de esta función y' en h. ¿Quién es h? Es x cuadrada. Entonces, usando este teorema fundamental del cálculo, pero evaluando en h de x, tengo aquí en lugar de x voy a poner x cuadrada, g de x, aquí en lugar de x voy a poner h, que es x cuadrada, y h'. H de x es x cuadrada, entonces 2x. O sea, estoy haciendo exactamente la forma como derivé el ejercicio 1 y 2, que me fijaba cómo estaba la composición y entonces usábamos el teorema fundamental, pero escribiendo primero la regla de la cadena y sobre los términos de las funciones que hacen esta composición, en una de ellas, o bueno, en este caso en ambas, aplico ese teorema fundamental del cálculo. Entonces aquí hice lo mismo, me fijé en cómo es la estructura de la regla de la cadena y sobre el término y estoy aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, una vez hecho esto, llego a este resultado, puedo despejar ya a esa función g que estoy buscando. Entonces, esto me da gx, esto sería 1 entre 2x cúbica más este 2, vamos a ver con este 2 y x entre x cúbica, entonces nada más me va a quedar 1 entre x cuadrada. Ahora, esto es una función en la variable x cuadrada. Yo estoy buscando en la variable x. Entonces vamos a hacer como un cambio de variable. Entonces, ¿cómo sería la variable? O la función en la variable x, pues es como sacar raíz en todas las variables x cuadrada. Entonces esto sería 1 entre 2x, saco raíz aquí, esto me daría 3 medios, más 1 entre, y sacaría raíz, y tendríamos simplemente x. O sea, aquí estoy manejando la misma x, pero es un cambio de variable, nada más. Entonces, así ya tengo cómo se ve la forma de la función g, tal que la integral de este producto de t por esta función g me dé x más x cuadrada. Ahora, igual que en el ejercicio 1, tenemos un problema. G no está definida en 0, ¿no? Pero pues como no necesitamos que sea continua, pues podemos definir una función incluyendo el 0, va a ser discontinua. Vamos a describir o a definir una función por partes, como en este caso. Entonces, haciendo lo mismo que aquí, para todos los valores distintos de 0, puedo usar la regla de correspondencia 1 entre 2 t a la 3 medios más 1 entre t. Y pues también 0 para t igual a 0. Y entonces ya tendríamos a la función. ¿Alguna duda? Todo bien, gracias. Vale. David, Mildred, ¿alguna duda? Todo bien, gracias. Bueno, no sé, ¿quieren hacer otro o ya le dejamos aquí? Como tú digas, yo no tengo tema. Bueno, a ver, hagamos uno más. Entonces déjenme ver el
el libro. Espérenme. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a hacer el... Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio anterior al 5. Entonces, ¿qué nos pide? Entonces, se va a parecer muy probablemente a lo que hicimos en los ejercicios 7 y 8, ¿no? De usar el teorema de la función inversa, ¿no? Porque nos pide la derivada de la función inversa en 0. Entonces, a ver. Entonces, pues, a ver, si usamos el teorema fundamental para esta función f, entonces la derivada de esta función f sería esto, y esto sería 1 más seno del seno de x. Y aplicando el teorema fundamental. Ahora, si aplicamos el teorema de la función inversa, sería, bueno, en 0, sería 1 entre la función f, la derivada evaluada en la función inversa en 0. Entonces, a ver. Entonces, ya tengo quién es f' en x, entonces f' en este valor sería 1 más seno de el seno de f' de 0. Ok. Entonces, dice no evaluar f explícitamente. O sea, ¿lo dejaríamos así o qué onda? Bueno, a ver. Creo que sí podemos saber cuánto vale esto, ¿no? Porque por ejemplo, f en 0, dado como está aquí la función, sería la integral de 0 a 0 de esto. Entonces, ¿cuánto daría esa integral de 0 a 0? 0. 0, ¿no? Entonces, esta función de una sola variable es una pareja ordenada, ¿no? O sea, es x, f de x, ¿no? Entonces, esta pareja ordenada sería 0, 0. Entonces, esto me lo da f, pero con la función inversa tengo esta. Ajá. Entonces,
como las funciones inversas se pueden sacar cuando son o 1 a 1 o biyectivas, entonces cuando cambiamos esta pareja ordenada en su orden, estamos viendo como la definición a través de estos puntos de la función inversa. Entonces, usando eso, esto sería 1 entre 1 más seno del seno de 0. Ajá. Esto sería 1 entre, bueno, seno de 0, 0, seno de 0, 0, es 1 entre 1, esto me va a dar 1. Pero vamos a ver el caso 2. Bueno, el ejercicio 2. ¿Por Entonces, qué a f' ver, de 0 es 0? porque como estamos ahorita solo me interesa lo que suceda con la función en 0. Ajá. Entonces, no sé cómo se comporte esa función f, pero pues una función real es una relación, ¿no? En R2, o sea, son parejas ordenadas, ¿no? Donde la primer coordenada corresponde al elemento en el dominio, la segunda al elemento en el codominio, ¿no? En la imagen. Entonces, cuando estamos en un caso de función biyectiva o 1 a 1, podemos obtener la función inversa. Entonces, si esta función inversa, bueno, aquí a lo mejor no son todos los reales, es un subconjunto, pero bueno, la función inversa es mirar como dominio al codominio y a la imagen de la función como dominio y al dominio de la función f, la original, como imagen, como codominio. Entonces, visto como parejas ordenadas, como una relación en R cruz R, lo único que pasaría es una reflexión. Ajá. Por eso cuando uno grafica la función f y su inversa, son simétricas respecto a la identidad. Ajá, porque estas relaciones en R cruz R, o sea, en R2, son puntos, ¿no? En el plano. Entonces, cuando yo hago una reflexión en la relación, geométricamente estoy reflejando sobre la identidad. Entonces, en términos como de parejas ordenadas, lo único que está pasando es que en vez de ver a la función términos XY, ahorita en la función inversa la vemos como YX, ¿sí? Ya te entendí. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, ahorita me estoy fijando cómo es el punto Sí, claro, y el punto en Y cuando es tomo 0,0. ajá, en el dominio. Entonces digo, bueno, en mi dominio me tomo X igual a 0, entonces su imagen es 0, que pues es la integral de 0 a 0. Entonces tengo el punto 0, 0. Esto visto, esto es X, esto es Y, visto desde F, pero en la inversa, lo único que pasa es que estos se reflejan, se invierten. Entonces ahora, este sería, bueno, en la inversa, este 0 sería la imagen de F inversa. Entonces, ese valor es el que estoy poniendo aquí. ¿No se refiere a eso con que no evaluemos o a qué se refiere? Pues no sé si se refiere a que intentemos calcular, no sé, de alguna forma esto, o sea, es que sí, yo tampoco entiendo no evaluar A F mí justamente me explícitamente, suena que no porque hagamos esto eso. es evaluar Ajá, la inversa, exacto. ¿no? Pero sí, no lo entiendo. Pero bueno, en este caso sí se podría evaluar si lo vemos así, ¿no? O sea, si asumimos que sí existe la inversa y por eso nos están pidiendo esto, entonces, pues a través de esta pareja ordenada de este punto, pues sí la podríamos obtener y sería esto. Ahora,
como no está muy claro aquí, en caso de que viniera en la tarea, pues ya sea que hagan este procedimiento o lo dejen hasta aquí, porque sí como que no queda muy claro eso de no evaluar. Ujú. Va, gracias. Entonces, bueno. Entonces voy a hacer exactamente esta misma, estos mismos pasos para el ejercicio 2. Entonces, igual, por el teorema fundamental del cálculo, f' de x sería coseno, no, fundamental del cálculo, sería coseno del coseno de x. Ujú. Y por el teorema de la función inversa, ahora sería, en cero, en cero, esto sería 1 entre f' en este valor. Entonces, aquí tendríamos 1 entre f' es esto, pero va a ser evaluado en este valor, entonces sería el coseno del coseno de f a menos 1 de 0. Ok. Entonces, bueno, a lo mejor podríamos dejarlo aquí. Voy a hacer lo mismo que hace un momento, entonces suponemos que pues sí tiene inversa. Entonces, si x a ver, si x vale, si x vale 1, entonces, igual que hace un momento tenemos una integral de 1 al mismo valor, entonces eso va a ser 0. Entonces, esto nos daría 1, 0. Entonces, la función inversa de 0 sería, o sea, es la evaluación de f en 1 es 0. Entonces, la evaluación de la función inversa en 0 va a ser 1. Entonces, esto sería 1 entre coseno de coseno. Esto sería 1. Y ya. Entonces, o sea, usando esto de que la función inversa y la función existen, bla, bla, como estamos nada más queriendo ver este valor de la derivada de la función inversa en 0, pues podemos concentrarnos en el punto, en la pareja ordenada correspondiente en esa función, en esa relación. Entonces, usando eso, en este caso, la función evaluada en 1 me da 0, que es lo mismo que la función inversa evaluada en 0, me dé como resultado 1. Y entonces este sería el valor. Pero bueno, ya sea que lo dejen aquí o esto. Bueno, chicos, entonces, si se fijan, todos estos primeros ejercicios del Spivak, pues son usando el teorema fundamental del cálculo, la primera parte, ¿no? Entonces, la próxima semana vemos cómo usar la segunda parte, el segundo teorema. Igual veo que ejercicios de Spivak corresponden a la aplicación del segundo teorema. Entonces, pues aquí le dejamos, ¿vale? Bueno, dale, nos vemos.